¿Acá? Pues, estuvimos viendo esa vez en sus portales de transparencia. Fuente de financiamiento. Uno de los recursos directamente recordados, que era el resolvicano, taxo de RDR, recursos municipales, como común, grano sobre grano, recursos ordinarios, una fuente de financiamiento. Cuando hablamos de fondos públicos, justamente los fondos públicos son las fuentes de financiamiento. Y las fuentes de financiamiento se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son? Propios, sí. Financiera. Estuvimos viendo la fuente contada. Esta pregunta, ¿la verdadera o falsa? Ah, sí. Vamos ahí. Los dos. No es solo el administrador o no, es sí, los dos son responsables. ¿Ya? Los dos son responsables directamente. Recuerden que el tesorero y el administrador pasan a ser los responsables directos, ¿no? O los titulares directos de las fuentes de financiamiento, ¿no? En caso no estén alguno de ellos, usted se designa un suplente, ¿ya? Pero los funcionarios o responsables directos en este caso es el administrador y el tesorero, ¿no? Estuvimos hablando también algo sobre la directiva de tesorería, ¿no? Entonces vamos a ver los procesos de fondos del sistema nacional de tesorería. La directiva de tesorería que hemos hablado más o menos algo de esta directiva. En este caso tenemos la asignación de fondos públicos se hace a través de gestión. ¿Ya? Son las bases de la gestión de fondos públicos o la base de la administración de fondos públicos. No confundamos con las bases de la ejecución de gasto, totalmente diferente y también a las bases de la ejecución de ingresos. Y acá estamos hablando de las bases de la administración de fondos públicos. En este caso, son tres. Bueno, ¿ya? ¿Qué hablaba cada uno de ellos? A ver. Y mirar sus cuadernos. A ver, ¿qué hablan cada uno de ellos? ¿Cuál de las tres gestiones? Es la gestión de ingresos. ¿Qué hablaba? Que la tesorería recaudar y que tenga que recaudar. ¿Ya? De liquidez, no. Terminamos todavía en gestión de ingresos. Y el área de tesorería tenía que determinar y recaudar. Cuando es el área de tesorería que recaudar. ¿Y recaudar quién es? ¿O quien cobra quién es? ¿Y el recaudo quién es? ¿No? En este caso, renta, por ejemplo, ¿quiénes? En una municipalidad, ¿quiénes son las áreas que se dedican a recaudar? ¿Bien? Y esto no es ajeno para nosotros, porque en nuestras casas a veces van a cobrar. Podríamos decir las áreas usuarias destinadas a la recaudación de impuestos, tasas. Como por ejemplo, ¿quiénes van a ser las áreas encargadas de recaudar? Por ejemplo, uno, rentas, ¿no? La gerencia de
administración tributaria que se va a encargar de cobrar todo lo que son prediales, ¿no? Impuestos a los espectáculos públicos, impuestos a la cabaña, etc. Y otra área más se va a encargar de recaudar todos aquellos que cobren unas tasas, como por ejemplo el área del registro civil va a cobrar unas tasas, ¿no? Por elección de repente de partida de nacimiento, partida de matrimonio, etc. ¿No? ¿Y por qué área se va a tener que ingresar ese dinero? Por el área de caja. Caja de la entidad se va a encargar en este caso de recaudar, recoger, cobrar y depositar. ¿Vale? Y la gestión de ingresos, ¿a qué se refiere? Recuerden que esas fases de la administración de fondos públicos es netamente función o tarea de tesorería. Entonces, ¿a qué se refiere en este caso la gestión de ingresos? Distribución adecuadamente. La distribución adecuadamente. La idea va más o menos por ahí, ¿no? Hablar de lo recaudado, lo determinado, sí, pero eso tiene su. No, el ingreso, el registro de los fondos. ¿Cuáles son las bases de la ejecución de ingreso? Eran dos. ¿Recuerdan la fase de determinado y la fase de recaudado? ¿Quiénes hacen esas dos fases? El área de tesorería. Entonces, la gestión de ingresos, en este caso, es el registro, ¿no? De lo determinado y de lo de recaudado. ¿Y quién emite esa información para que el tesorero, ¿no? Al área de tesorería registre sus ingresos? ¿Quién emite esa información? ¿Contador? ¿No? Recuerden que el contador, que la contabilidad se refiere a datos pasados, ¿no? Entonces, el contador que se entera cuando ya pasó. Así como, por ejemplo, ¿quién hace la parte del compromiso? ¿Quién hace la fase de desgaste? El contador, ¿verdad? ¿Y quién le suministra la información para hacer el recaudado, el desgaste? Recuerden que cuando va llegando de área en área, el expediente cada vez va aumentando más, ¿no? Entonces, ¿de dónde empieza a suministrar información? Desde el aviso nuevo, el requerimiento, ¿de acuerdo? Entonces, desde el requerimiento se va acumulando la información. Entonces, la tesorería, si el usuario empezó con 2 o 3 hojas, la tesorería va a entrar con más hojas. ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando todo el proceso administrativo. Cada área administrativa va a juntar sus expedientes correspondientes. Por ejemplo, la orden de servicio, por ejemplo, la conformidad, la factura, la guía de revisión, el RNP, ¿no? El currículum de corresponder, entonces todo eso se va a comunicar, ¿no? Entonces la información para la fase de vengado se recaba de la información que se va apuntando área por área. Y en la fase de la ejecución de ingresos, ¿quién brinda la información? ¿Cómo el tesorero va a ingresar en el CIAP el ingreso? ¿Cómo va a ingresar el determinado o cómo va a ingresar el recaudado? ¿O adivinará el tesorero cuánto ingresó por predial? ¿Cuánto ingresó por alcabala? ¿Cuánto ingresó por tasas? Ah, ¿de caja? ¿Caja chica? No. Yo no vi por el reporte de caja. Pero caja chica, recuerden, caja chica no confundamos con un área específica. No. Caja chica es un dinero que se le gira a una persona responsable de gastos menudos. Y la caja chica no lo va a ingresar el tesorero. ¿Quién ingresa a la rendición de caja chica? Recuérdense la operación, el asiento que hacíamos.
Se giraba la caja chica, luego ingresaba la rendición y observaba. Si recuerdan esa operación, se van a dar cuenta quién es el que realiza justamente el ingreso de la información al sistema. Y se lo voy a explicar. Que el día de hoy no tenemos más, que está. Lo que estoy hablando es justamente lo que está analizando. Parte de lo que se habla acá. Y quien suministra información al tesorero es justamente el cajero. Y el área de caja, ¿por qué hemos dicho el área de caja? De todo, ¿verdad? Viene el administrado que es el tesorero, que es cajero. Si viene el dinero, debe entregar un recibo, ¿verdad? Y al finalizar el día, ¿qué es lo que va a hacer el cajero? Hacer un recorte de caja en la cual, pues, el tesorero tiene que conocer los certificadores de gasto y ingresos. Ojo, porque el tesorero va a indicar justamente los certificadores de ingresos. Si es a las 8, si es a las 9. Si alguien viene a pagar sus impuestos, no lo va a destinar a las 9, ¿verdad? Tiene que ponerlo en la clase, en la fuente 8 de sus impuestos. Entonces, si queremos ser cajero de una entidad, tenemos que conocer eso. El cajero tiene que conocer al revés el derecho del TUPA. Si alguien va a preguntar por una tasa, no sé, de licencia de funcionamiento, el cajero tiene que estar con el TUPA para buscar. Está bien, si es la primera vez que ingresa a trabajar, bueno, le será un poco difícil porque tiene que ir hoja por hoja, ¿no? Pero más o menos cada vez con la práctica que va a conocer, se va a ir sabiendo el TUPA, ¿no? Entonces, todo lo que está en el TUPA, ¿a qué cuenta va? Todo lo que está establecido en el TUPA, ¿a qué cuenta va? Lo hemos visto. No, estamos hablando de fuente, no clasificador. Todas las tasas están establecidas en el TUPA. ¿Qué fuente de financiamiento? Bueno, ¿qué son las tasas? Por a qué grupo corresponden las fuentes? Recuerdo que hablamos de dos tipos o dos grupos de fuentes de financiamiento. Pero quiero recaudación propia y transferencias financieras. Entonces, lo que cobra la municipalidad por tasas, lo que cobra la municipalidad por predial, ¿qué es? Propia. Ahora vuelvo a preguntar, todas las tasas que están establecidas en el TUPA, ¿a qué fuentes de financiamiento corresponde? ¿A qué dónde la depositará? Y hemos dicho, no son, está claro, ¿cómo se llama la 8? El siguiente ciclo. ¿Cómo se llama la 8? O puede ser caligrafía, ¿cómo se llama la 8? Impuestos municipales, nadie me se acuerda. Impuestos municipales. Acuérdense en esos, desde aquí hasta la próxima semana. Acuérdense, 8, OIM, otros impuestos municipales. Entonces, ¿qué? El cajero ya sabe, si alguien viene a pagar impuestos, no lo va a poner en el negro, pues no. Va a poner lo que va a depositar en la 8. Y las tasas, y hemos dicho, en las 9, ¿qué en las 9? Todo lo que está en el TUPA, lo dejo repetiendo para el 3.
todas las tasas establecidas, todos los montos establecidos en el TUSAM van a 9 R. Entonces el tesorero, perdón, el cajero ya sabe eso, ya tiene que pagar. Y si no lo encuentran los impuestos municipales que están en el TUJA, entonces él tiene que ya direccionarlo a la debe. Entonces, al finalizar el día, ¿qué hace el cajero? Imprime el reporte. ¿De acuerdo? Imprime el reporte de caja y dijimos también que el reporte de caja pasa a ser la fase de determinado. Porque ahí están establecidos en qué fuentes están cada una de estas. Y cuando se va al banco a hacer el depósito, ¿no? Cuando va a depositar a cada cuenta que corresponde a la 8 y la 9, el banco que le va a entregar. Usted se va a banco que les entrega por un depósito. ¿Verdad? Un recibo en el cual acredita que el dinero se depositó en tu cuenta, ¿verdad? Igual, en este caso, cuando va el cajero, entrega el reporte, ¿sabe qué, señorita? No, señor, vengo a depositar este dinero. Este dinero va a esta cuenta y este dinero va a esta cuenta, a las 8 y las 9. Y vamos a entregar un recibo. Y cuando llego a la municipalidad, hago una carta y le entrego al tesorero, ¿no? Mi informe diciendo, ¿sabe qué? Aquí está el reporte de lo que se recaudó el día de ayer o el día de hoy, o mayormente lo entrega el día siguiente, pero el depósito lo hace el mismo día. Entonces, el día siguiente va, este es el reporte de lo que se recaudó el día de ayer en las 8 y las 9, y estos son los vouchers de depósito que se ha depositado en las cuentas correspondientes. Entonces, ¿qué hace el tesorero? ¿O qué hace la tesorería? Con esa información que recibe, va a hacer las dos fases. La fase de determinado que lo va a hacer con el reporte de caja, y la fase de recaudados lo va a hacer con los vouchers. Porque cuando ingresa el sistema, te va a pedir el tipo de comprobante. Entonces, cuando hace la fase de determinado tipo de comprobante, le va a poner reporte de caja. Y el cajero de repente lo tiene numerado o codificado, qué sé yo, y esos códigos o números le va poniendo en el CIAP. Y cuando haga la fase de recaudado, le va a pedir no documentos, sino tipo de depósito o número de voucher. Y va a consignar. Entonces, saben que lo que te van a pedir del banco tiene un código, ¿sí? No correlativo, pero sí tiene un código que se le llama mayormente número de operación. ¿Has visto? Y ese número de operación es el que se ingresa en el CIAP. Pues esa es la primera, lo que es la primera fase de la administración de fondos públicos, la gestión de ingresos. El área de tesorería es la responsable de registrar todos los ingresos que haya tenido la municipalidad durante un día, ¿no? ¿Ya? O un mes, según cómo lo haga. Es más, los ingresos se tienen que realizar diarios, no se pueden realizar cada mes. ¿Ya? Esa es la responsabilidad de la función de tesorería, tener actualizados los ingresos en el sistema. ¿Ya? ¿Y la gestión de liquidez qué será? Esta refiere a la gestión de liquidez. ¿Qué liquidez? Hay fondos, poner dinero disponible. El dinero que tienes para poder solventar con tu. Exacto. Entonces, puede ser a corto y largo plazo. Justamente es lo que hablábamos ahora. La administración justamente viene lo que es la administración de los fondos públicos. Imagínense que tu cuenta, imagínense que el tesorero depositó un dinero a la cuenta corriente del empresa en la 8 en la 9. ¿Y qué pasa si el tesorero no registró ese ingreso? Esos ingresos que hace el tesorero diario, ¿a dónde van? ¿A qué libro van? ¿A qué libro? A la empresa privada. Cada ingreso que haga, ¿a dónde va? ¿A qué libro? Al libro básico. ¿No?
Entonces, cuando tú vas a hacer tu conciliación bancaria, podrás conciliar. ¿Contra quién vas a conciliar? ¿Por tu libro banco? Sí. Ustedes han practicado, han visto, cuando un sistema contable tiene libro banco. ¿No? ¿Cómo alimentas tu sistema contable? Porque de la cuenta corriente no se alimenta automáticamente el sistema contable, ¿o sí? Salvo que por ahí hay un sistema que lo alimente automáticamente el sistema contable. ¿No? ¿Cómo lo alimentas? La operación de una venta, ¿no? 12, 40, 70. ¿Y cómo lo vas a alimentar? Cuando lo vas a ingresar, pues, la 10 contra los 12 y se va alimentando tu giro. ¿Qué pasa si una venta no fue crédito, pero al día siguiente te lo pagaron? Y no lo registraste en el cobro. Y cuando viene el fin de mes, tu extracto bancario, vas a hacer tus conciliaciones y wow, hay una diferencia. En bancos, ¿no? En el extracto bancario tienes más que tu libro de bancos. ¿Por qué? Porque no registraste un cobro de una factura. Igual en el sector público, si es que el cajero, en este caso el tesorero, no registra los ingresos, entonces al finalizar el mes, cuando quieras hacer tus conciliaciones, vas a encontrar que no te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque justamente tesorería no está registrando, no está alimentando esto. Realmente funciona casi lo mismo. En la privada tienes que alimentar tu sistema para que tengas actualizado tu libro. Y si no lo lleva de manera el sistema, tienes que hacerlo manual también. Porque cuando vas a hacer tu conciliación, si le llevas en un Excel, ¿no? Si tú eres la cajera o el cajero, el dueño te va a preguntar cuánto tengo en caja. Y tú con vergüenza le dices, el señor puede pasarme su estado de cuenta de la empresa. ¿Por qué? Porque de repente, porque saber que te olvidaste de registrar alguna operación. ¿No? Y estoy hablando de ingreso gasto. ¿No? Te olvidaste de registrar un pago, o te olvidaste de registrar un cobro. Y el jefe va y te pide cuánto hay en caja. Y por probarte el jefe te dice a veces que lo tienes al día. Lo que pasa es que puede entrar resultado a su aplicativo y puede ver cuánto tiene. ¿No? Pero te preguntan para ver si se lleva realmente, ¿no? Un control de esa cuenta. Basta con que le pidas el estado de cuenta, ya estás demostrando el sentido de cuenta. ¿No? Entonces, en la actividad pública también. Y mire, suele suceder esto, ¿no? Cuando cambian de funcionarios, cambian ¿cómo se llama?, de tesorero, cambian de asistente, responsable que tenía los ingresos, no tuvo actualizado. Viene otro tesorero, desconocía eso y sigue registrando a partir de que él entró. Y el problema es cuando van a presentar estado financiero. Te dice que en el sector público se presentan no semestrales, no, se presentan de manera mensual. Entonces, cuando van a presentar el estado financiero mensual, se van a topar con que no va a cuadrar. ¿Quién te va a dar esa alerta? Aquí no le va a cuadrar. Es el contador. Va a haber una diferencia. ¿Qué tiene que ser el contador? El día de la tesorería que ha sucedido, no cuadran. ¿No? Y ahí viene la diferencia. ¿No? ¿Y qué tiene que hacer? Lo que vimos en la clase pasada. Entrar a la consulta, si son transferencias financieras, entrar a la consulta, ¿no? Asignaciones financieras, ¿no? Y de ahí bajar toda la información y con eso ir alimentando el sistema. Y una vez que esté alimentado el sistema, procedes a conciliar y ver por qué, si es que cuadra o no cuadra. ¿No? En lo que son transferencias financieras, otro problema cuando no cuadra bancos, que es cuando son transferencias financieras, el Estado nos paga intereses. Y mayormente los tesoreros descuidan el tema de registrar los intereses. Por eso es cuando van a consolidar, les saltan mayormente esa diferencia. ¿No? Y el tesorero sabe que si yo he registrado todas las asignaciones, pero sigue no cuadrando, entonces la diferencia, el problema va a estar en justamente en los intereses que no se han registrado. ¿No? Entonces, que eso se requiere lo que es la gestión de liquidez. Que el tesorero tiene que llevar en ese portafolio. ¿No? Uno habla sobre la responsabilidad del registro justamente de los ingresos.
y el otro habla del control sobre la liquidez. Entonces tienes que llevar un control entre lo que ingresó y lo que salió, ¿no? Y hay otro problema que, bueno, ahorita ya lo estamos utilizando mucho los chequeras, no los cheques, pero adelante era otro problema. Que tú emitías cheques, ¿ya? Miren, ¿cuál es el problema que puede suceder cuando se emiten cheques? No hay fondos. Uno, que no hay fondos, ¿ya? ¿Qué más? Cuando tú vas a conciliar y no cuadra, ese problema siempre se nos presentaba. Tú vas a qué concilias, el extracto bancario, ¿verdad? Versus tu libro blanco. El extracto bancario versus el libro blanco. Pues aquí tienes todo, ¿no? ¿Qué te va a decir lo del banco? ¿Sabes qué? En tu cuenta tienes éxito. ¿Y qué te va a decir el libro blanco? ¿Sabes qué? De aquí ya salió del banco. ¿Sí? Vino el señor a cobrar, listo, se llevó su cheque, contablemente ya lo saqué de mi libro blanco. Pero resulta que esa persona, ese proveedor, no cobra el cheque todavía. Es un dolor de cabeza que teníamos cuando era los cheques. No cuadraba, porque en el banco dice un monto 100 y en el banco dice 50. Oiga, pero si ya no tengo cheques, ¿por qué no va a cuadrar? Porque resulta que los que han cobrado los cheques no lo efectivizan todavía. ¿No? Porque los cheques, en este caso, hay algunos que tienen vencimiento, hay otros que no. Y los vencimientos están entre un mes a más. Lo que ahora es quincena, cerró el mes y tú ya los compras el otro mes. ¿Okay? Y cuando suceden esas cosas, a eso nosotros le llamamos cheques en cartera. ¿Ya? Cheques en cartera y cheques retirados y no cobrados. De esa manera. ¿Qué son los cheques en cartera? Los cheques que han sido emitidos, que han salido de bancos, pero que no han sido retirados, que todavía están en bóveda de la entidad. Y los otros cheques que son retirados, pero aún no son cobrados. ¿No? Pues ese es un dilema que el tesorero tenía que lidiar con eso. Para conciliar tendrías que tener cuántos cheques tienes en cartera y cuántos cheques se han retirado. Tendrías que ser minucioso al extracto bancario, verificar que si esos cheques han sido o no han sido cobrados. Trabajo, es como la privada. La privada todo el mundo hoy cobra y hoy mismo, cuando voy a retirar ese cheque, hoy mismo, o mañana mismo, ahí no cobran, ¿no? Se lo pasan. Pero hasta el punto, ustedes, ¿no? Más que todas las empresas grandes, porque son de un banco a otro banco, ¿no? Cuando son de Banco de la Nación, Banco de la Nación es rápido. Pero cuando el Banco de la Nación depositaba una cuenta a un banco privado, demora un poco más, ¿no? Porque para poder cobrar ese cheque, pues tienen que pasar por un proceso. No entra al área legal. Verifican si efectivamente las firmas de los cheques son los reales autorizados. ¿Ya? Y la gestión de pagos, creo que está claro. Creo que no creo que haya dudas, ¿no? Que ya es el pago que realiza en este caso la asesoría, ¿no? Todos los pedidos que pasaron a la asesoría tienen que hacer, estos van a ser los giros por tiempo. Pero hay que tener en cuenta también que esto trae responsabilidades, ¿no? El hecho de que se haya equivocado el presupuesto, abastecimiento, contabilidad, el tesorero es el último filtro. Se le pasó al tesorero, todos pasan desfilando su fiscalía. ¿Qué pasa si pagases con una fuente de financiamiento que no corresponde? ¿Qué pasa que pagas a un asistente de tesorería o de contabilidad o de otra área con recursos ordinarios de gasto de ley? ¿No? Y esa es una de las razones por eso que menciona la cuestión del pago. Que el tesorero tiene que verificar la cuenta de financiamiento, tiene que verificar los clasificadores de gasto, ¿no? Entonces es importante que las áreas coordinen. Te decía también en clases pasadas, cuando un gerente municipal entra, lleva a su gente de confianza. Cuando un administrador entra, lleva a su gente de confianza de las 4 áreas. Entonces, las 4 áreas tienen que estar en coordinación y comunicación constante.
Porque saben que si algo funciona mal, todos son responsables. Todos. Claro. Comentábamos sobre el Sistema Nacional de Tesorería. ¿Se acuerdan que hablaba del Sistema Nacional de Contabilidad? ¿Alguien recuerda cuál fue el nivel legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad? También era 14. Era el 48, 38, 58. Tienes tres alternativas. 14, 38. Decreto legislativo 1498, pues, es la ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Y la ley del Sistema Nacional de Tesorería es 3 más, serían la 1441. Que es casi el mismo concepto de la contabilidad, ¿no? También es un conjunto de principios, procesos, normas, etcétera, ¿no? Mediante el cual los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero que incluye la estructura del sistema financiero de su territorio. Ya entonces, en el Sistema Nacional de Tesorería se norma todo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las funciones justamente del tesorero que habíamos hablado la clase pasada. ¿Recuerdan algunas funciones del tesorero? Es conciliación, ¿no? Hacer conciliaciones. Y la principal es la administración de fondos, ¿no? La administración de fondos. Luego ya viene, pues, el responsable de realizar las conciliaciones bancarias. ¿Qué más? Es la responsable de realizar los pagos. ¿Qué más? Los saqueos, ¿no? Pero los saqueos, más que todo, es responsabilidad del contador, ¿ya? Porque los saqueos sorpresivos los hace contabilidad para verificar si está correctamente. Y lo que habíamos mencionado también en la clase pasada, ¿no? Descargamos incluso la directiva desde qué año, de 2007. Pero a partir de ese año hacia adelante han salido varias normas, ¿no? Por ejemplo, adelante eran cheques, ¿no? Ahora ya no se utilizan cheques. Por ejemplo, todos los que trabajan en el sector público, más que todos los que son responsables de la administración de fondos, obligatoriamente tienen que tener DNI electrónico, porque ellos firman con DNI electrónico, ya no firman a la mano los cheques. Todos son con transferencias financieras, pero tienen que firmar con DNI electrónico, ¿no? Entonces, si es que acá están apuntando a algún partido el próximo año, ya están pensando en su DNI electrónico. ¿Ya tienen DNI electrónico usted? Bueno, ¿sabes su clave? No. Si la clave del DNI no puede, no te sirve el DNI para nada. El DNI electrónico te dan una clave, que son de 4 a 6 dígitos. Eso ya sí. Pero tienes 3 intentos. Por ejemplo, ahora ya lo puedes hacer virtual, pero adelante no, tenías que irte a reunir para recuperar la clave. Por ejemplo, con ese DNI electrónico, ustedes pueden firmar un documento. Ya te descargas el reafirma, se llama. Por ejemplo, ya no necesitas, si tú eres de Piura y quieres presentar un documento como en la Municipalidad de Sullana, no necesitas firmarlo y enviarlo por ego para que lo presentes. Tú lo firmas, lo conviertes en este formato en PDF y lo firmas con tu DNI electrónico y lo envías por mesa de parte sin necesidad de irte hasta allí con tus claves aceptar. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo saca de DNI? Te acercas a Reñé, ahí encuentran que hay bastantes, ¿cómo se llama esto? Los tramitadores. Eso es el DNI electrónico. Atrás tiene un chip. Ese chip tienes que cuidarlo bastante. Ese chip que se rayó ya no sirve. ¿Ya? Entonces, con ese DNI, ustedes descargan
Por ejemplo, para firma de documentos, para firmar documentos, no en este caso la municipalidad, para firmar cheque, no, descargas el que se llama reafirma. Firma RENIEC. De reafirma RENIEC, ya, lo instalas en tu computadora, instalar reafirma, se instala, y aquí vas a ingresar el documento. Está bloqueado. Ya, por ejemplo, lo que sigue para ese sistemita tienes que convertir el documento en PDF, ¿ya? Y tú lo vas a firmar y ese documento se puede presentarlo a cualquier institución, ¿no? Pero bueno, lo instalas en tu computadora y ya lo tienes, que se va a abrir un... pero eso sí, para poder firmar esto tienes que tener una lectora de DNI, ¿ya? Una lectora, y creo que estas cuentas depende ahí de los diferentes modelos. Lo compras y lógicamente que ahí compras una lectora que se conecta a tu computadora y vas a poner tu DNI. Lo abres acá y te va a aparecer el documento. Por ejemplo, acá, lo ventajoso de esto es de que cuando tú vas a comprar, para sacar tu DNI cobras un derecho, lógicamente. Creo que sabes que de 21 o 22 soles el derecho, no sé, será más o menos. Ya, bueno, para funcionarios públicos era gratuito, ya, pero está, porque yo renové por el tiempo y tuve que renovar este DNI, y me costó algo de 21 o 22 soles. Y ahí te piden que pongas tu firma y todo. Ahí prácticamente tú estás comprando un archivo, el certificado de firma. Por eso es que cuando tú quieres firmar, tienes que descargar justamente ese PDF de firma de RTN, porque es gratuito, tú ya estás pagado de todo el solo. ¿Ya? Por ejemplo, acá, este es el archivo, tú entras acá, poniendo que esté ahí el mail. Bueno, creo que no hay ningún documento en PDF así. Uno, en PDF, ya te va a visualizar y tú entonces quieres firmar acá arriba, acá abajo, aquí, vas en esta pastecita de acá, tú ves dónde lo pones. Quieres firmar aquí, vas a firmar esta parte de acá. Aquí, y pones firmar, pones sí, y te va a pedir que conectes, en este caso, la lectora de DNI. ¿Has visto algunos documentos que sale este icono chiquitos? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Qué dice acá? Firma digital. Aquí tú puedes cambiar. Acá soy el autor del documento y entre otros hay más opciones. Y la firma te va a aparecer en cualquier lado que puedes. Con esto ya está. Y ese documento es válido. Porque quien lo va a recibir va a validar. Eso tiene tipo un QR. Lo va a validar que este documento sea real. Entonces no necesitas escanear tu firma, ponerlo de color, tratar de ver que se ponga como si fuera original. Le pones delante del texto, y lo presento. Entonces muchas veces te lo observan, porque fácil este documento es escaneado. ¿No? Eso es como el DNI. Y para el tema de firmas electrónicas, sí es otro sistema que el MEP ya los autoriza, ¿no? Que son para firmas electrónicas, igual el conector de DNI. Entonces, lo ventajoso en el sector público en el tema del DNI electrónico. El tesorero, obligatoriamente DNI electrónico. El logístico, también el electrónico. El administrador, obligatorio. El contador, obligatorio porque va a presentar estados financieros. El contador lo firma, también firma electrónico. El de presupuesto también tiene que tener DNI electrónico. El alcalde también tiene que tener DNI electrónico. La gerencia municipal, en todas las áreas, tiene que tener DNI electrónico. ¿No?
Ya, entonces, acá está lo que queda, ¿no? La emisión de cheques que ahora ya desaparece. Únicamente esto sigue todavía porque para la firma de cheques hay todavía algunas operaciones que se puede girar cheque, ¿no? Las cartas orden, que son las famosas CCIs, y los pagos en efectivo que están autorizados solamente para hacer pagos por carta chica. No puedes pagarle a un proveedor mayor, por ejemplo, del cuadro de establecer carta chica. Decíamos que la directiva de carta chica tiene que establecer los topes. ¿Por cuánto voy a pagar por carta chica? ¿Sí, no? Ya, entonces, hasta ahí preguntas. Preguntas ahí sobre la. Porque aquí también hay una parte de teorías. Ya todo lo que he mencionado hasta el día de hoy, algunas preguntas también el día de hoy, también hay otra pregunta más. De hecho, de también creo que eran 6. Sí. Y hay un 6. Entonces, preguntas. El examen para el día martes, pero no. No, perdón. Ya usted se tiene. Ahí tengo las notas. Ahí se. NIC2, falta NIC2, falta revisar. Aunque a ver, todos los que están con amarillos porque van a tener una nota. Los que no tienen amarillos, sí que cero. Los 4 notas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. 7 notas de 23 alumnos. El foro de consulta. Foro de consulta, ¿no? Es que, a ver, solamente hay uno, pero el foro de consulta es una pregunta relacionada al curso total. Sí, y ahí, ¿Qué más va a volver a participación, y ya los conozco, y ya son los que participan. Controles los también. No tomado porque ya realicé todo mi. ¿Cuántos controles? Tienen
Tienen hasta las 29:59 para procesar los dos nodos que tienen ahí. Ya, si los que han enviado por enviar, cuidado con copiar y pegar, no, voy a revisar esto. Ya sabes, mis amigos, no. Esta mañana, mañana. Presente, profe. Gustavo, Presente, profesor. Profe, yo también presente. Cirilo, Muñoz, Aiga, Paico, Paiva, Bata, Peña, Caballero, Sasaque, John, Llegas, Wong, Fernanda, Presente, profe. Presente, profe, presente. Ya revisaron, son estíos. Partido, y ahí nos quedamos.